Bendiciones, hermanos en Cristo. Les saluda su hermano en la fe, Edgar Pérez. Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo y luego escucharemos una canción propia de los carmelitas titulada Cruz, Descanso Sabroso, y después seguiremos con la narrativa de la vida y obra de Santa María de Jesús crucificado. Bienvenidos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, miradme. Con Jesús, bendecidme, y de todo mal, de toda ilusión y de todo peligro, preservadme. Amén. Pues bienvenidos, hermanos en Cristo, a esta nueva plática de la vida de Santa María de Jesús crucificado, la Aravita. Hoy tenemos ahí en la imagen una cruz que le hemos ido añadiendo algunas piedritas de este lugar santo, de estos lugares santos de la tierra de Jesús, de la tierra de Mariam. Y estos pequeños fragmentos de diferentes piedritas pues son algunos del monte Sinaí, otros son de los lugares como Emaús, como Getsemaní, como Magdala, ¿verdad? Como lugar también de Galilea. Y esto nos ayuda a recordar que Dios siempre está con nosotros, que no solo la Tierra Santa, sino todo lugar donde nosotros oramos en el nombre de Dios. Por eso Jesús decía, donde dos o más oran, ahí estoy yo. Bueno, pues a través de la internet, a través de estos medios y a través de unirnos ustedes y nosotros, pues formamos esta gran comunidad. Vamos a dar paso a la lectura de la vida y obra de Mariam en este segmento. Mariam nos dijo en el barco que la llevaba a Belén con sus compañeras de viaje. Sí, la religiosa que me cuidó tras mi martirio no era otra que la Santísima Virgen. Predijo todo lo que me iba a acontecer hasta hoy. Solo una cosa no ha ocurrido. Me aseguró que moriría 3 años después de realizar mi profesión. Esos 3 años ya han pasado y aquí sigo, desgraciadamente, en este exilio. ¿Por qué decía eso Mariam? Porque recordemos que en el episodio pasado, pues ella había muerto, ¿verdad?, por manos del turco. Y de alguna manera en este éxtasis, o en ese llamado éxtasis, o en ese sueño que ella de momento interpreta, pues había trastocado el cielo ya. Entonces, por eso de momento sentía esa tristeza de alguna manera, o ese agobio de que pues ya cumplidos 3 años después de ese caminar, pues no había muerto. Debido a que de momento se siente así María, pues al hecho de desear estar con Dios. La lectura del día de hoy nos va a llevar en este caminar de encuentro con la soledad. A veces Marian llegará a sentirse sola en este mundo porque anhela tanto el amor de sus padres, anhela sobre todo el amor de Jesús, el amor de quien le ha creado, el amor del Espíritu Santo, porque ella fue una gran amiga cercana al Espíritu Santo, quien le dotará de grandes sabiduría, entendimiento, discernimiento y
y momentos de dones que serán utilizados para el bien de la humanidad y sobre todo para agradar a Dios. Entonces ahí de momento por ese motivo es que ella dirá de esa manera: sigo en este exilio, sigo en esta tierra, alejada de mi casa, la casa del cielo. Descubriremos que la vida de esta hermana se prolongó misericordiosamente, como podrá comprobarse más adelante. Mariam estaba recuperada, pero la huella de su herida permaneció siempre visible en la parte delantera de su cuello, tal y como algunos testigos fidedignos observaron tras su muerte 20 años después. La cicatriz medía alrededor de entre 10 y 15 centímetros de largo por 1 de ancho. La piel afectada tenía un color blanquecino y era más fina que la de las partes próximas de la herida. La religiosa condujo entonces a Mariam a una iglesia de Alejandría para confesarla. Aquí estamos hablando de que entre estos lapsos de plática que va teniendo Mariam y varios momentos de su vida, cuando dice la religiosa se refiere precisamente a esta santa mujer que reconocemos que es María, que la cuidó en esa cueva durante ese mes en lo que ella se recuperó. Entonces, esta religiosa la condujo entonces a una iglesia para confesarse. Fíjense la acción de nuestra Madre Santísima. Lo primordial, lo primero, lo esencial de la preocupación de nuestra Madre Santísima es que todos estemos en gracia. Y además, siempre nuestra Madre reconocerá el acto de la vida del sacerdote que como embajador de Cristo tiene toda la gracia, la autoridad y la bendición para ejercer los sacramentos. Fíjense cómo nuestra Madre Santísima está preocupada para que Mariam cumpla el sacramento de la confesión, para que Mariam siempre esté en gracia, porque algo que también Jesús le recordará muchas veces a Mariam es que mientras ella esté en gracia, ella podrá hacer grandes obras en esta tierra. Y es una invitación para nosotros, porque mientras más estemos en la gracia de Dios, mientras más estemos apegados a su misericordia, mientras más tengamos esa libertad en Cristo y dejar a un lado el pecado y alejarse del pecado y renunciar al pecado y no volver a pecar, entonces la gracia del Espíritu abunda sobre aquel hermano o hermana que todos los días y que cada día busca cuidar esa santa bendición de la confesión y del perdón de nuestros pecados. Entonces, María está al pendiente de llevar a Mariam y María está al pendiente de llevarnos a nosotros. Por favor, esperadme, no me abandonéis, dijo la niña. O sea, Mariam le dice a la religiosa: déjame ir a confesar y no me dejes. La religiosa sonrió sin responder. María nos siguió contando. Mi confesión finalizó prestamente. No tenía nada en mi conciencia que me pesara. ¿Cómo podría haber cometido pecado en compañía de una religiosa tan santa? Tras la confesión corrí hacia el lugar donde había dejado a la mujer, pero no la encontré. Salí a buscarla, pero mis ojos no la habían ubicado en ninguna parte. Sin embargo, su rostro y sus palabras se quedaron grabados en mi alma. Yo estaba sola en la tierra, sola como una gota de agua. Mi corazón no podía más y rompí en sollozos. El confesor se acercó a mí para preguntarme por el motivo de mis lágrimas. Llena de dolor, solo pude articular: se ha ido, me ha abandonado. Y él me preguntó: ¿quién os ha abandonado? La religiosa que me acompañó hasta aquí, le contesté. ¿Pero de dónde venéis?, dijo el sacerdote. ¿Quién eres? Y yo le respondí: no se me permite decirlo. El sacerdote, suspirando, dijo: desgraciadamente, hija mía, no estás sola. Conozco en esta aldea a una familia sumida en la más grande desolación.
Esta familia había acogido a una sobrina llamada María y la habían tratado como a un hijo más de la casa. Una honorable alianza se presentó y se la ofrecieron. El día de la boda ya se había fijado para gran alegría de todos, pero la novia desapareció. Salió ya entrada la noche y nunca más volvió. Todas las búsquedas han sido infructuosas. Se teme que su huida haya sido motivada por algún otro hombre. La familia acababa de abandonar Alejandría para ocultar su vergüenza. A medida, dice Mariam, que el sacerdote me revelaba lo acontecido, yo adquiría la convicción de que aquella muchacha de la que estaba hablando el sacerdote era yo. Me limité a responder tras haber implorado el socorro de la Santísima Virgen para no develar mi secreto. La persona de la que me habla no me es desconocida, pero he prometido no desvelar el lugar de su retiro. No obstante, tengo que deciros que Mariam no ha sido seducida por otro, sino que está consagrada a Dios, le dije al padre. Y entonces el padre contestó: hija mía, decidme el paradero de María. Os aseguro que no tenéis por qué guardar ese secreto. Parecéis bien pobre. Si decidís hablar, os recompensaré, exclamó el sacerdote. Cierto es, dijo ella, soy pobre y también huérfana, pero el buen Dios nunca me ha dejado sin lo necesario. No deseo las riquezas de la tierra, me bastan los bienes del cielo. En cuanto a develar el secreto, no lo haré jamás. Dios y la Santísima Virgen me castigarían, respondió. El sacerdote habló sobre Mariam a un obispo árabe que estaba de paso por Alejandría. Ella confió en aquel obispo la historia que se escondía detrás de su secreto y éste le escuchó con gran interés. Después la vistió de manera adecuada, encargó su retrato y la acompañó en un peregrinaje hasta Jerusalén. Cuando su peregrinaje terminó, el obispo le propuso llevarla a Roma, ofreciéndole entrar en una congregación. Pero el deseo de ver a su hermano hizo que rechazara esta proposición tan comprometedora y finalmente decidió ir a San Juan de Acre. Sin embargo, una gran tormenta impidió al barco llegar a su destino y así la niña tuvo que volver a Alejandría. Hasta ahí este relato. Fíjense qué cosas tan interesantes vivirá Mariam. En parte del relato del por qué ella no podrá hablar ni revelar el secreto de que ella era Mariam de aquel entonces y ahora después de haber vivido y padecido el martirio y haber vuelto a la vida, la Virgen y Jesús le pedirán algunas cosas en el cielo y una de ellas es que si ella regresaba a la tierra o estaba dispuesta a regresar a la tierra, iba a haber cierta modificación en su rostro que sus familiares no iban a poder reconocer jamás. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Jesús le va a hacer grandes encomiendas a Mariam en el transcurso de su vida. Y era necesario que Mariam viviera apartada ya completamente del vínculo familiar para que se dedicara completamente a las cosas de Dios. Eso es una gran bendición, hermanos en Cristo, por ejemplo, para la vida de los sacerdotes, para la vida de aquellos seminaristas que ya han emprendido el camino hacia el encuentro con Jesús, las religiosas y religiosos que también han sido llamados, ¿verdad?, a este servicio, a esta entrega, a este santo matrimonio espiritual, porque cuando uno hace una promesa de amor con Dios, uno la debe de ir cumpliendo hasta el final. Por ejemplo, también los misioneros, predicadores, evangelizadores, evangelizadoras, cuando han decidido ya caminar bajo el estándar de la misión, aunque tienen que cumplir sus labores familiares, va a haber un cambio en su rostro y mucha gente del mundo con la que antes convivían, con la que antes salían a los bailes, a las fiestas, que no es malo, pero finalmente sucede algo muy particular,
que cuando uno ya ha conocido a Dios y está enamorado de Dios, hay cosas ya del mundo que no apetecen. Hay muchas cosas del mundo que ya no son tan necesarias. Entonces mucha gente te va a decir, oye, has cambiado, te veo diferente, no te reconozco, ¿verdad? Y ahí va a venir siempre la tentación. Y fíjate cómo en la vida de María, la tentación no viene directamente del mundo, de la sociedad, sino viene desde dentro de la iglesia, no porque esté diciendo yo que el sacerdote o el obispo sea un tentador, no, sino porque la propuesta del sacerdote, que no era mala, le estaba pidiendo simplemente que le contara la historia, pero ella sabía que si podía contar esa historia a este sacerdote, el cumplimiento y la promesa que había hecho con Jesús y con María, nuestra madre, podía ser alterada y entonces ya no se podría dedicar plenamente a las cosas de Dios. El obispo que se ha enterado, ¿verdad?, que él ha guardado el secreto por máxima autoridad, reconoce también el valor de la obediencia, la santa obediencia ante un secreto lleno de bendición. Hay secretos que en Cristo deben de ser resguardados. Hay otros secretos que si es muy carnal o muy dañino, pues en algunas cosas o en algunos momentos tienen que ser hablados por el bien mayor. En el caso de Marian, el bien mayor era guardar el secreto para seguir el camino del cumplimiento de los siguientes 20 años de su ministerio. Qué dicha es saber que la iglesia, en el caso del obispo, le apoyará y le ayudará. Le resguardará y cuidará ese corazón para que llegue al cumplimiento de la obra. Y él, preocupado, pues le acercará en la dicha del servicio a Dios para que ella se dedique plenamente. Pero aquí también hay una jugada muy interesante en el corazón de Mariam. Ella, que está consciente de cumplir la obra de Dios, que no revela el secreto, comete de momento algo arbitrario. Es muy parecido a lo que le sucede a veces al rey David, ¿no? Que un hombre de Dios, un hombre que alaba a Dios, un hombre recto de corazón, pero en algún momento una de sus debilidades o sus necesidades fisiológicas le hace caer en la lujuria. En el caso de Marian, una de sus necesidades afectivas era volverse a encontrar con su hermano. Pero en ese momento en el que ella siente ese deseo del corazón, que es muy humano, que es muy correcto, pero que además ya la Virgen y Jesús le habían dicho que iba a quedar totalmente huérfana, iba a quedar totalmente en el santo abandono de la confianza en Dios. Ahí de momento Dios dice, Mariam, no puedo permitirte que llegues a ver a tu hermano, no porque no lo merezcas, sino porque otra vez eso cambiaría los planes y la voluntad de lo que tengo en, dispuesto para tu corazón. Y además, hermanos en Cristo, yo quiero hacer una exhortación final. El Padre dice muy claramente, no estás sola. Y es que todos aquellos que han quedado huérfanos ahorita por la muerte de sus padres, es una exhortación para ellos, no están solos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen, los santos, la Iglesia, están con ustedes. Aunque pareciera que muchos no quieren acercarse hoy a la Iglesia sigue siendo un lugar donde podamos llegar y donde podamos ir a pedir el consuelo. Siempre hay un santo sacerdote, un religioso o religiosa o un hermano de comunidad consagrado o hermana que puede ser la guía, que puede ser el consuelo, que puede ser el abrazo, que puede ser el estímulo para decirte a ti que de momento te has quedado, o la mujer que ha perdido al esposo por el COVID o el esposo a su mujer, consuélate en Dios, como María se consoló en la iglesia. Y aunque de momento sintió un arrebato de su corazón para decir estoy huérfana y estoy sola, después dirá ella muy claramente, estoy con Dios. Él es mi compañía. El buen Dios nunca me ha dejado sola y siempre me ha dado lo necesario. Pues ahí, hermanos en Cristo, dejamos la charla del día de hoy para unirnos el día de mañana en el siguiente crecimiento. Recuerda, nunca estás solo. Dios siempre está en tu corazón.